fue inmolado, es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Con ustedes, el altar en el aire. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu obra en mí. Gracias, Señor, por tu amor, por entregarte y darme tu perdón, postrado ante tu altar. Te quiero adorar, rendir mi corazón, llenándome de ti. Eres el agua viva, puedes saciar mi sed. Eres la roca eterna de la cual nunca caeré. Eres mi fortaleza, no puedo vivir sin ti. Tú significas todo y lo eres todo para mí. Eres la roca eterna de la cual nunca caeré. Eres mi fortaleza, no puedo vivir sin ti. Tú significas todo y lo eres todo para mí. Eres la roca eterna de la cual nunca caeré. Qué maravilla es, verdad, ver a un precioso niño o un grupo de niños alabando, glorificando al nombre glorioso de Cristo Jesús, agradeciéndole con todo su ser. Pero lamentablemente en la actualidad en el mundo entero la mayoría de los niños, de adolescentes, se están perdiendo. Cada día podemos ver que menores de edad están incursionando en el mundo de la delincuencia y es lamentable. En esta noche nuestro Dios maravilloso, que nos ama, que está interesado en la familia, me ha dado un tema que es de muchísima importancia para nosotros y toda la familia, y está basado en el libro de Lamentaciones, que es escrito por el profeta Jeremías. Lamentaciones, capítulo 2, el verso 19, dice lo siguiente: levántate, da voces en la noche, al comenzar a las vigilias, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor, alza tus manos a Él implorando la vida de tus pequeñitos. Vamos a repetir este texto maravilloso. Levántate, da voces en la noche, al comenzar a las vigilias, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza tus manos a Él, implorando por la vida de tus pequeñitos. Es un consejo de parte de Dios para la familia, y el tema de esta noche es: clama a Dios por tus pequeñitos. La verdad que uno de los blancos para el enemigo es la familia, porque sabemos que la familia es la célula de la sociedad,
La base de la iglesia es Cristo, pero también está considerado como parte de la base de la iglesia, la familia, porque no puede haber sociedad sin familia, ni puede haber iglesia sin familia. La familia es la primera institución divina que fue instituida por el Creador de los cielos y de la tierra. Él siempre se ha preocupado de que la familia tenga todo lo que necesita para que sea prosperada, para que tenga todo lo suficiente y sea bendecida en todas las áreas. Pero el enemigo de Dios, que es Satanás, siempre él ha estado luchando en todos los tiempos para destruir a la familia. Y últimamente podemos darnos cuenta a través de los medios de comunicación cómo los hogares se están destruyendo y los más afectados son la familia. Aquí el profeta Jeremías, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, nos está dando un consejo a favor de los niños, a favor de nuestros hijos. Levántate y da voces en la noche al comenzar las vigilias. Derrama como agua tu corazón. Ante la presencia del Señor, alza tus manos a Él, implorando por la vida de tus pequeñitos. Los que somos responsables de nuestros pequeñitos, tenemos que cumplir nuestra responsabilidad de padres. Y en la Biblia tenemos los consejos más apropiados para cumplir nuestra responsabilidad de padres. El apóstol Pablo en Efesios, el capítulo 6, el verso 4, dice lo siguiente: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. La Biblia también dice que los hijos son herencia de Jehová. Los únicos responsables para poderles cuidar a los hijos, a lo que Dios nos ha dado, a la herencia que Dios nos ha dado, que son nuestros hijos, los únicos responsables para que ellos tengan la bendición de Dios todos los días de su vida, para que sean formados, tengan buenos principios, para que la base fundamental de ellos sea encaminada en sentido correcto, sea fundamentado en Cristo Jesús. Nosotros como padres tenemos la responsabilidad de enseñarles el camino correcto, y el camino correcto solamente es Cristo Jesús. Vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Lamentablemente, por la ignorancia, porque no somos capacitados, no hemos sido preparados para criar nuestros hijos, la mayoría, aún siendo cristianos, por ignorancia de las Escrituras, provocamos a ira a nuestros hijos. ¿Cuándo es que provocamos a ira a nuestros hijos? Porque lo tratamos mal a través de nuestras palabras, le ofendemos no solamente a través de las palabras, o lo maltratamos físicamente, y estamos provocando a ira a nuestros hijos cuando no le mostramos amor, no le estamos supliendo todas sus necesidades, o cuando maltratamos a la madre de nuestros hijos. Alguien dijo, si el que ama a sus hijos lo demostrará amando a la madre de ellos. Muchos hijos se rebelan contra los padres porque son maltratados físicamente, o porque ven que sus padres, mucho más los que no conocen a Dios, maltratan a su esposa. Algunos se han convertido en verdugos de su propia familia. Por ejemplo, aquellas personas que están atados a los vicios, que están atados al alcohol o a la droga. Otros son delincuentes. De una u de otra forma se han convertido en padres que son maltratadores de su familia, de su esposa, y sus hijos están sufriendo las consecuencias de su maldad y su pecado de los padres. Y Dios dice que no debemos de provocar a ira a nuestros hijos, sino que hay que criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Y cuando habla de criarlos, ¿cómo se puede criar si no se brinda amor, si no se brinda cuidado, sustento, educación y todo lo que ellos necesitan? Pero también dice criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Tenemos que criarlo con mucho amor, pero también en disciplina. Y cuando habla de disciplina, tenemos que aplicar reglas. Y las reglas más
preciosas, las más perfectas para que nuestros hijos sean realizados, para que tengan la bendición de Dios bajo el cielo todos los días de su vida, para que encuentren el éxito total en todas las áreas de su vida, se encuentra en la Biblia. Tenemos que criar a nuestros hijos enseñándoles las reglas que están acorde de las leyes santas y preciosas del Dios eterno. Solamente así nuestros hijos irán por el camino derecho, solamente así serán de bendición para la sociedad. Solamente cuando nosotros lo criamos y lo amonestamos en el camino del Señor, en la enseñanza del Dios de la gloria. Cuando le enseñamos a nuestros hijos a amar, a temer y a obedecer y a servir a Dios, cuando le enseñamos que el Creador de los cielos y de la tierra es nuestro Padre bueno, maravilloso, glorioso, extraordinario, bueno en gran manera, que su deseo para cada uno de nosotros es solamente el bien. Cuando nosotros reconocemos que como humanos fallamos, de una u otra manera lastimamos, herimos a nuestros hijos, pero sin embargo le enseñamos que el Dios eterno no es como nosotros, que Él es santo, que es perfecto, que es bueno en gran manera, que es tanto es su amor que envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario solamente porque nos ama, solamente por comprarnos nuevamente con su sangre preciosa, solamente por redimirnos, porque todos estamos bajo el pecado, porque hemos nacido en pecado, como decía el salmista David. Entonces ellos van a empezar también a amar, a valorar al Dios de la gloria, a temer sus leyes santas y perfectas. No cuando nosotros lo obligamos, cuando nosotros imponemos para que ellos tengan temor a Dios, sino cuando nosotros con un corazón lleno de amor, de ternura, cuando le manifestamos amor a través de un abrazo, de nuestras palabras, le incentivamos a que ellos también en gratitud puedan amar a Dios, se van a sentir felices, contentos, realizados, de que su Padre se preocupa por el bienestar de ellos y que hay un Padre maravilloso que le ama tanto, que es Cristo Jesús, que dio su propia vida en la cruz del Calvario. En la Biblia hay muchos consejos para nosotros esta noche poder compartir con ustedes. Hemos seleccionado algunos versos esta noche. Por ejemplo, uno de ellos es el que se encuentra en el libro de Proverbios, el capítulo 29, 15, dice lo siguiente acerca de la disciplina, de la corrección para los hijos. Proverbios 29, 15 dice: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su padre. Verso 17: corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. También podemos dar lectura en Proverbios el capítulo 22, el verso 15: la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Asimismo, en Proverbios 13, el 24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Estos textos bíblicos nos están dando enseñanza que a los hijos hay que corregirle. Pero ¿de qué manera tenemos que corregirle? Escuche usted el verso 18 del capítulo 19 de Proverbios: castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Los especialistas en orientación familiar recomiendan que jamás a los hijos se debe dejar sin reglas y que se le debe advertir el castigo como consecuencia cuando ellos quiebran las reglas, cuando desobedecen las reglas. Pero una vez que se ha advertido las reglas y el castigo como consecuencia por desobedientes, jamás se les debe de aplicar la disciplina o el castigo. Pero este castigo tiene que ser con sabiduría, tiene que ser con amor. Por eso aquí dice que se debe corregir al hijo, pero que no se debe apresurar para destruir su alma.
Después que usted le ha dado las reglas, las enseñanzas correctas a su hijo y le advierte la disciplina y el castigo como consecuencia por su desobediencia, cuando comete la falta, jamás usted debe de dejar pasar por alto, tiene que castigarlo con mucho amor y con mucha sabiduría. Y después de un momento, recomiendan los especialistas, que se debe abrazar al hijo o a la hija, manifestando que no lo ha castigado porque está contra su persona, que se ha castigado ¿por qué? Porque le ama y porque no quiere que se pierda, no quiere que se degrade, que se corrompa, sino para que pueda darse cuenta y no pueda acometer más errores que le van a destruir su futuro. Y cuando usted le abraza y le dice, la verdad es que no me siento bien haberte castigado, pero si te he castigado es que Dios ordena así, porque Él dice que al hijo que se quiere desde temprano se corrige y desde temprano se castiga, con el único propósito de que camine en forma correcta, temiendo a Dios y temiendo a su Padre, y pueda vivir una vida bajo el temor de Dios, pero no con el ánimo de destruirlo. Tenemos que tratar a nuestros hijos como Dios nos trata con nosotros. En una oportunidad escuché a un evangelista internacional cuando él decía que él castigaba a sus hijos y cuando llamaba a sus hijos llegaban hacia él corriendo y empezaban a temblar y a ponerse nerviosos porque él era demasiado drástico, le estaba tratando a sus hijos como si fuese un militar, hasta que Dios le habló que la única forma correcta de enseñar a los hijos, de tratar a los hijos, corregirlos, es como Dios nos corrige a nosotros. Y él empezó a pedir perdón a sus hijos y empezó a amarle a sus hijos y a corregirle con tantísimo amor, así como el Señor nos trata a nosotros con su amor eterno. Y estos sus hijos, dice, después de este cambio de corrección que él aplicó a sus hijos, cuando él los llamaba ya no venían sus hijos temblando, nerviosos ante su presencia, sino que más bien venían corriendo y desde lejos se abrazaban en su cuello para besarle a su papi. ¿Se da usted cuenta cuán importante es educar a nuestros hijos, criarlos, corregirlos, no para destruirlos, sino con muchísimo amor? Antes de terminar, pero usted, querido televidente, si no conoce las reglas del Dios eterno, no conoce la palabra del Dios de la gloria, si usted no tiene conocimiento del Creador de los cielos y de la tierra, no ha recibido todavía a Jesucristo como su Señor y Salvador, no ha llegado este Evangelio a usted, ¿qué temor usted va a tener de Dios? ¿Cómo usted puede ser ejemplo para sus hijos? Pues que el mejor ejemplo o la mejor enseñanza que le podemos dar a nuestros hijos es el ejemplo. Pero ¿qué ejemplo puede darle a los hijos un hombre que es borracho, un hombre que está metido en las drogas, en el alcohol o en la delincuencia, o es adúltero? ¿Cómo le puede decir a su hijo que no tome licor si desde niño lo ha enseñado a comprar licor para que él tome con sus amigotes y luego de eso arma un escándalo y lo maltrata a la familia? ¿Cómo una madre le puede enseñar a su hija el temor a Dios y la pureza, que se guarde en virginidad porque eso es lo más agradable, vivir en santidad para la gloria de Dios, si ella ha vivido una vida promiscua? O aún teniendo a su esposo está cometiendo adulterio. Pero lo maravilloso es que en esta oportunidad el amor de Dios se sigue manifestando a favor de cada uno de nosotros. Y si usted todavía no ha conocido a Jesucristo como su Señor y Salvador, cualquiera sea su maldad y su pecado como padre de familia, se ha fallado, se ha maltratado, si usted a lo mejor, como dije hace un momento, se ha convertido en el verdugo de su propia casa, porque hay padres que están destruyendo a sus propios hijos, lo están dañando de una o de otra forma con su conducta. Últimamente podemos ver los medios de comunicación o escucharlos como padres han llegado a niveles tan bajos que están poseídos por los demonios que llegan aún a violarlo a sus propios hijos. Pero en esta oportunidad
Usted aún puede escapar de las garras del diablo y todos los demonios que lo ha llevado a usted a maltratar a sus hijos o a su esposa, y a través de ella también está recibiendo el dolor, la angustia, la aflicción sus hijos. Jesucristo en esta noche quiere perdonarle a usted sus pecados, quiere transformar su vida, reprender los demonios que le ha poseído, que le ha llevado a usted a hacer ese tipo de maltratos tan bajos y tan repugnantes, no solamente a la sociedad, sino ante los ojos de Dios. Jesucristo quiere perdonarle, transformarle a usted si ha cometido incesto. Cualquiera sea su maldad y su pecado, sea usted varón o mujer. El Señor en esta oportunidad le está dando esta palabra para que usted en primer lugar tenga un encuentro personal con Jesucristo, para que le perdone, le transforme, le santifique, le convierta en un padre de bien, que sea de ejemplo y de bendición para sus hijos y la sociedad, que usted puede ser instrumento poderoso en las manos de Dios. Usted puede ser transformado por completo por la sangre preciosa de Jesús. Jesucristo está para romper cadenas y ataduras de maldad y de pecado, para reprender los demonios de su vida, para hacerle nueva criatura, convertirle un padre maravilloso, un padre ejemplar, lleno de la presencia de Dios. Y usted también, si es una mujer maltratadora, también puede ser hija del Dios de la gloria y puede convertirse en una hija de Dios que puede ser de bendición para sus hijos. Entonces ahí usted podrá cumplir con esta recomendación que nos hace nuestro Dios eterno en esta noche, de levantarse de madrugada, para levantar sus manos, para derramar su corazón y su alma ante los ojos del Dios de la gloria, alzando sus manos, implorando por la vida de sus pequeñitos. Yo en este momento quiero dirigir en palabras de oración aquellos padres de familia que todavía no tienen a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, para que con esta oración le reciban con todo su amor y Jesucristo les transforme su vida. Pero también quiero orar por aquellos padres de familia que se han convertido en hombres maltratadores de sus hijos, y aún cristianos que han descuidado esta gran responsabilidad y no están cubriendo con oración, con su amor y con su protección a sus hijos. Ahí donde está usted, incline su rostro, cierre sus ojos y levante su mano conmigo. Si usted quiere recibir a Jesús como su Señor y Salvador, haga conmigo esta oración. Padre maravilloso y eterno, Creador de los cielos y de la tierra, gracias por tu palabra esta noche. Me doy cuenta, Señor, que yo he dañado a mis hijos de una o de otra forma, los he descuidado. Por favor, perdóname. Perdóname, Señor, toda mi maldad y mi pecado. Me arrepiento de todo mi corazón. Señor Jesucristo, límpiame de mi maldad. Renuncio al diablo y al pecado y a los demonios. Te entrego mi vida por completo. Ayúdame, Señor, a amar a mis hijos. Ten misericordia de mí y de toda mi familia. Por favor, te ruego que cada uno de mis hijos también tengan el conocimiento de la verdad, también te reciban en su corazón y que los cambies, los transformes. Y a partir de ahora, Señor, te entrego toda mi familia y todo mi linaje para amarte, obedecerte y servirte, para que el resto de nuestra vida vivamos una vida que te agrade a ti. Gracias, precioso Señor, mi Padre, mi Salvador amado. Te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a ir a un momento musical y luego estaré regresando para orar a favor de todos los padres de familia que quisieran orar a favor de sus hijos. Y si usted puede comunicarse con nosotros, ahí está el teléfono 3276-28, comuníquese, denos su nombre, denos los nombres de sus hijos, que estaremos orando para que Dios transforme su vida y también bendiga a cada uno de sus pequeñitos. Alabemos al Señor con este precioso tema. Lo vi en su trono y vi que su manto cubrió este lugar. Yo vi al Señor, lo vi en su trono
Gloria al santo y eterno Dios. Ahí donde estás, tú que has pedido perdón a Dios por tu maldad y tus pecados y le has recibido como tu Señor y Salvador. Tus pecados han sido lavados por la sangre de Cristo Jesús. En este instante tú eres más blanco que la nieve. Agradécele a Dios y en este momento abraza a tu esposa, abraza a tus hijos y puedes unirte a esta oración que vamos a hacer a favor de la familia. Ora conmigo, por favor. Si sientes que has ofendido a tus hijos y en este momento has recibido a Jesús y estás quebrantado y estás llorando, puedes pedirle perdón a tus hijos en este instante. Puedes decirle: hijos o hija, perdóname, porque yo no conocía a Jesús, por eso te he hecho daño. Pero ahora quiero alabar, quiero agradar al Señor, quiero servirle. Ya no voy a cometer todas las perversidades que he cometido. Ahora quiero agradar a Dios, quiero vivir para Dios con toda mi familia. Perdóname, hijo, perdóname, hija, pide perdón a tu esposa. Hemos presentado El Altar en el Aire.